hablar del proyecto Montauk y también el proyecto 20 and Back. Tiene que ver con los supersoldados, tiene que ver con el proyecto espacial secreto, las bases, los túneles, los viajes en el tiempo y aquel proyecto Filadelfia que salió mal, pero que siguieron intentando. El proyecto Montauk se refiere a una serie de proyectos, por no decir experimentos, ultra secretos del gobierno de Estados Unidos, como los que ya vimos en infinidad de videos, que se van relacionando unos con otros. Bueno, este proyecto o este grupo de proyectos se realizaron en la estación de radar de la Fuerza Aérea de Montauk, en Montauk justamente, ubicada en el extremo este de Long Island, en Nueva York. Aparentemente esta estación de radar de la Fuerza Aérea tenía un vasto complejo escondido debajo, es decir, una red de túneles. Stranger Things, la serie, tiene fuertes ecos de historias y la historia de Project Montauk cuenta cómo supuestamente se usó el radar para manipular la materia y el tiempo a partir del proyecto Arcoiris o el Rainbow Project. Hemos mencionado ya el hecho de que el arco iris es un símbolo muy utilizado. Y bueno, y como siempre tenemos el primado negativo en Stranger Things. Bueno, se cree que los experimentos de alto secreto de este tipo, de este Rainbow Project y el de Montauk, involucraron lo siguiente: control mental, que es lo que habíamos visto, teletransportación, viaje en el tiempo, control de agujeros negros y experimentos con psicotrónicos. Y vamos viendo cómo vamos avanzando en todo este camino. Bueno, pero la historia de los experimentos de viaje en el tiempo del proyecto Montauk no comenzó en Long Island, sino en Filadelfia en 1943, como ya vimos, con el experimento Filadelfia, que tiene que ver con el proyecto Rainbow. Muchos científicos y oficiales militares involucrados en el proyecto Filadelfia original sabían que estaban lidiando con algo realmente grande y no podían dejar que la idea se desvaneciera, porque ellos querían lograr un resultado bueno, es decir, querían llegar al objetivo, cosa que no pudieron cuando efectuaron el experimento Filadelfia. Pero obviamente que la idea sí era buena, entonces querían seguir adelante con esto, porque las posibilidades eran infinitas y según ellos superaban con creces los peligros que representaban. Entonces decidieron entre ellos ignorar a sus compañeros y de alguna manera llevar a cabo estos experimentos bastante oscuros en un punto. Bueno, luego se construyó una base secreta para experimentos en la estación de radar de Long Island, donde sabían que el público no los molestaría. Era una estación aérea obsoleta conocida con el nombre en clave de Camp Hero, o el campo de los héroes. El lugar estaba extremadamente cerca de la ciudad de Nueva York, pero el área circundante estaba escasamente poblada, que es lo que siempre mencionamos que ellos necesitan para hacer este tipo de experimentos o para tener estas bases. Entonces era el lugar perfecto para continuar con los experimentos. En la década del 60 se completó un enorme complejo subterráneo en Camp Hero y se permitió que los experimentos fluyeran nuevamente. La experimentación del control mental parece haber sido el proyecto más popular de este complejo. Y ahí es donde se reclutaron a muchos hombres jóvenes, a muchos supersoldados o que se convertirían en supersoldados y fueron llevados allí debido a sus habilidades psíquicas. Eso ya lo vimos en un video anterior donde hablamos sobre los supersoldados y qué es lo que buscaban al hacer estas experimentaciones con esta gente. Y una de esas cosas eran las habilidades psíquicas para matar a distancia, tener visión remota, entre otras cosas. Bueno, se construyó, por ejemplo, una silla médica única
para mejorar las habilidades psíquicas latentes de los sujetos a prueba. Entonces, por ejemplo, los sentaban en esa silla mientras los científicos la golpeaban con diversas formas de ondas de energía. Cuando se sometían a esta masa de energía, los científicos descubrieron que era posible controlarlos. Y descubrieron que el más experimentado de estos psíquicos era capaz de concentrarse en los objetos con tanta intensidad que los objetos se materializaban físicamente momentáneamente. Y el más poderoso, digamos, el psíquico más poderoso que ellos encontraron y con quien estaban experimentando, era un joven de nombre Duncan Cameron. Los científicos comenzaron a usar los poderes de Duncan Cameron para manipular la realidad y abrir dimensiones donde el hombre no tenía posibilidades. El tiempo mismo estaba a merced de estos científicos maniáticos, bastante maniáticos, y los espectadores sabían que las cosas estaban saliendo de control rápidamente. Llegó el punto en el que se creaban constantemente agujeros de gusano para que los principales científicos pudieran manipular el tiempo. Se decidió que se llevaría a cabo un gran experimento y usarían uno de estos agujeros de gusano para viajar 40 años atrás en el tiempo, porque en definitiva de eso se trataba el proyecto, así como el experimento Filadelfia, la teletransportación y los viajes en el tiempo, además obviamente del manejo del tiempo. Entonces, lo que ellos querían hacer específicamente era llegar a un momento justo antes de los sucesos del USS Eldridge, es decir, del barco que se utilizó en el experimento Filadelfia. Entonces, si lograban regresar ahí, tal vez podrían informar a los militares dónde fue que se habían equivocado. Los científicos que estaban en contra de estas pruebas vieron la oportunidad de acabar con la locura de una vez por todas y recurrieron a los poderes de Duncan Cameron. Cuando se desarrolló este nuevo experimento, convencieron a Cameron de que desatara todo tipo de poderes locos, digamos, para detener la podredumbre de una vez por todas. El resultado obviamente fue catastrófico para los experimentos del proyecto Montauk a lo largo del tiempo. Cada agujero de gusano y dispositivo de viaje en el tiempo alojado allí fue destruido por las habilidades psíquicas de Duncan Cameron. El proyecto Montauk estaba en un punto sin retorno. La base estaba prácticamente destruida y todo el trabajo de los científicos se había ido con ella. A los jóvenes psíquicos que habían sido alojados allí, les habían lavado el cerebro para que no pudieran repetir lo que habían presenciado, y luego fueron devueltos al mundo. Los científicos y los trabajadores civiles se comprometieron a mantener el secreto, sabiendo muy bien que si alguna vez abrían la boca, desaparecerían de golpe. La base fue abandonada, pero algunas personas argumentan que la actividad sigue siendo mínima incluso al día de hoy. Para algunos, el proyecto Montauk no es más que una teoría de la conspiración basada en la imaginación y un gran entusiasmo. Para muchos otros, todos estos experimentos son tan reales como nuestra vida diaria. Sin embargo, hoy no hay nadie que pueda confirmar la existencia del proyecto Montauk. Solo nos podemos basar en lo que dicen terceras personas, es decir, en aquellos que trabajaron allí y dijeron algo, en aquellos supersoldados que recuperaron su memoria, como fue el caso de Max Pierce, por ejemplo, y de tantos otros que a su vez fueron eliminados. Así que, bueno, queda como siempre, ¿no? Si es una leyenda, hay gente que considera que es teoría de la conspiración, leyenda, mito urbano, el nombre que le quieran poner. Para otros es uno más de estos tantos experimentos y proyectos negros. Y como nada puede sorprendernos, no podemos descartar nada, ni afirmar fehacientemente nada en este caso porque no hay documentación. Son cosas que cuentan, y son cosas que cuenta gente que dice haber estado involucrada en el proyecto.
Este proyecto Montauk está relacionado también con lo que se denomina la Flota Oscura. Se ha escrito un libro, el más famoso porque hay otros, pero bueno, el más conocido es el de Len Kasten, que se llama exactamente La Flota Oscura o The Dark Fleet, donde revela la infiltración nazi en el gobierno de Estados Unidos, como ya lo vimos muchísimas veces con el tema de la operación Paperclip, y cómo fueron los que desarrollaron el programa espacial secreto, los que se infiltraron en el complejo militar industrial, los que crearon la NASA, la CIA. El autor de este libro llega a decir que incluso no son solamente los nazis, sino que además ellos venían, digamos, con una especie de socios de aquellos con los que había contactado María Orsic. Así que la cosa venía doble, es decir, venía de nazis con sujetos interdimensionales, que algunos llamarán demonios, otros llaman reptiles, otros llaman entidades. Bueno, los que contactó María Orsic, según este autor, también estaban implicados. Bueno, ¿por qué no? De una forma o de otra, la información que ellos manejaban venía de canalizaciones de María Orsic. Así que no necesariamente es que haya una infiltración física de estas entidades, ¿no? Bueno, entonces relaciona todo esto de la operación Paperclip, toda la creación de todo ese monumental aparato de mentiras, como la NASA, la CIA, el complejo militar industrial. Bueno, todo lo que hicieron en el gobierno de Estados Unidos, que pasó a ser el Cuarto Reich. Y además revela el tema de los puertos espaciales interestelares en la Antártida, en Marte, la famosa base en la Luna, que todo tiene que ver con los nazis. Después se convirtieron en norteamericanos, pero todo empieza con aquella época de Die Glocke, de la sociedad Brill, de la sociedad Thule, y toda esta tecnología que ellos mismos decían que era alienígena, donde se incluye la nanotecnología, la propulsión antigravedad, el control mental masivo, todos los experimentos que hicieron en los campos los médicos, entre comillas, que ya lo vimos ampliamente, todas las cosas que hicieron, la eugenesia, bueno, todo eso. Todo eso está en este libro de La Flota Oscura, que se relaciona exactamente con este proyecto Montauk y el tema de los supersoldados, que los hay tanto norteamericanos como británicos, que son los que más hablan, lo que no quita que no haya en otros lugares, como por ejemplo Rusia, que siempre está ahí con sus cosas. Y estos supersoldados, a quienes trataron de entrenar psíquicamente, a quienes torturaron, bueno, ya lo vimos en su video pertinente, participaron dentro de lo que era el proyecto Montauk en un programa de regresión de edad que se llama 20 and Back, es decir, 20 y de regreso, que revelan tecnología humana avanzada y esa armada espacial que constituye una especie de contrapeso a la flota oscura, que es absolutamente nazi, ¿no? Entonces, estos supersoldados, aparte de todo esto que por lo que tuvieron que pasar, también entraron en este programa de 20 and Back. ¿Qué es esto que a veces cuenta Corey Goode? Pero no es el único, porque Corey Goode está bastante, digamos, puesto en duda a veces lo que dice, porque es muy mediático. Pero otros han contado exactamente lo mismo. Y esto de que los tomaban cuando eran muy pequeños, se los llevaban, pasaban por los agujeros de gusano y para ellos pasaban 20 años de trabajo
y en realidad en nuestro planeta habían pasado unas horas. Y bueno, realizaban trabajos en la flota espacial. Esto también está relacionado con el Solar Warden y con todo este tipo de cosas. Entonces, vemos cómo se relacionan todos estos proyectos negros, proyectos secretos, de los que algunos hay muchísima información, incluso oficial, de otros no tanto, pero tenemos los testimonios de quienes han participado, muchos de los cuales ya no están con nosotros y otros sí, y que, bueno, cada uno podrá creerles o no, tomar una parte de lo que dicen, cada uno evaluará. Pero bueno, es información que existe, hay libros al respecto, este es uno de ellos. Bueno, tenemos al señor Cisneros que hace unos videos muy buenos con respecto a esta flota oscura, habla mucho de ello, es muy interesante escucharlo, tiene un canal de YouTube y seguramente ya todos lo conocen y es muy interesante escucharlo porque tiene muchísima información. Yo recomiendo que busquen el canal de Antonio Cisneros, que bueno, tiene información muy precisa y lo explica muy bien y cuenta exactamente también todo esto. Entonces tenemos un proyecto más de estos que no solo están clasificados, sino que realmente revelan aberraciones porque parten de torturas. Es decir, para que estos chicos sean super soldados han pasado por aberraciones. No terminaron nunca bien, porque además el objetivo de crear super soldados no terminó en super soldados, justamente, terminó en gente traumatizada. Y todo por controlar, es decir, obviamente por tener supremacía en las guerras, pero también por obtener el dominio no solo del planeta, sino que pretendían o pretenden ir más allá con todo esto del programa espacial. Porque, bueno, es obviamente, ¿no? Si quieren el poder total. Y, bueno, esto que está relacionado del Montauk, de 20 and Back, los super soldados que tuvieron ya su video. Y vamos a ver en próximos trabajos más específicamente en qué se centraron, como por ejemplo el proyecto Looking Glass, la visión remota, la guerra psicotrónica, todo este tipo de cosas, porque realmente, aunque alguien piense que esto es ciencia ficción, es interesante de todas formas conocerlo, porque es un concepto que está ahí y que sabemos que ellos tratan de llevarlo a cabo. Lo que no tenemos a ciencia cierta es si han logrado llevarlo a cabo o no, pero que están detrás de ello es seguro. Para muchos es ciencia ficción, porque no hay pruebas, no hay elementos desclasificados, solo hay testimonios. Bueno, cada cual pensará lo que quiera, le cerrará, no le cerrará este asunto, pero bueno, ahí está planteado, es algo que se dice, es algo que salen las personas a contar, que dicen haber estado involucrados, muchos lo dicen, algunos más mediáticos que otros, pero bueno, eso es lo que hay. Cada uno lo toma o lo deja. Pero sabemos que hay cosas que son posibles, otras nos van a resultar muy raras. Pero es información a tener en cuenta y en todo caso tomarlo con pinzas.